¿Qué tal? Les doy la bienvenida a un programa más de En Defensa del Consumidor. Recientemente, las organizaciones de la sociedad civil que integran la Alianza por la Salud Alimentaria hicieron un llamado al gobierno y a la nueva legislatura para la construcción de un sistema alimentario saludable, sostenible y justo que priorice la salud de la población y la sostenibilidad ambiental. De este llamado trata el programa especial que preparamos para todas y todos ustedes hoy en Defensa del Consumidor. Este llamado se hace porque en los últimos tiempos, luego de enfrentar una fuerte resistencia de la industria de productos ultraprocesados y bebidas azucaradas, por fin se logró establecer un etiquetado frontal de advertencia que es fácilmente comprensible. También se consiguió que se hicieran públicos nuevos lineamientos para impedir la chatarra en las escuelas públicas y privadas. También se pudo prohibir la siembra de maíz transgénico y su uso para consumo humano. Pese a estos y otros avances, todavía hay serias amenazas a la salud, el medio ambiente y al bienestar de la población, sobre todo cuando hablamos de niñas, niños y adolescentes, así como las comunidades que viven en zonas rurales. En este contexto es que a finales de octubre, la Alianza por la Salud Alimentaria presentó al gobierno y a los y las legisladores 11 propuestas para formular e implementar una política alimentaria y de salud integral, transversal, interinstitucional y transeccional. Vamos a ver la siguiente entrevista que preparamos para todas y todos ustedes, donde nos van a contar de qué va esta propuesta de la Alianza por la Salud Alimentaria. Bueno, para hablar de esta propuesta que presenta la Alianza por la Salud Alimentaria sobre una política alimentaria y de salud integral, me da gusto recibir en el estudio a Katia García, profesora e investigadora de la UACM, a Montserrat Telles, coordinadora de incidencia política en la Fundación Semillas de Vida, a Natalie Seguín, secretaria de Redes del Agua. Muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Sí, un gusto. Gracias. Pues, Katia, en primer lugar me gustaría preguntar ¿a qué necesidad responde este llamado que hacen desde la Alianza por la Salud Alimentaria? ¿Por qué ahora y por qué hacerlo de manera conjunta? Por supuesto, realmente el sistema alimentario en nuestro país necesita medidas integrales, urgentes, para transformarlo, ¿no? Porque actualmente tenemos crisis de salud, de medio ambiente, económicas, ¿no? en el mundo en el que estamos viviendo, y México no se queda fuera, ¿no? Entonces, y todo esto tiene un impacto, por supuesto, en la forma en la que estamos comiendo. Entonces, en nuestro país hay graves problemas de malnutrición, tanto por exceso como por deficiencia, y también de inseguridad alimentaria, ¿no? Que esto pone en riesgo, no solo la salud, la nutrición, sino todo el país como tal, ¿no? Entonces, realmente desde la Alianza por la Salud Alimentaria estamos haciendo este llamado precisamente en este momento, porque tenemos este cambio de gobierno en el que nosotros sabemos la necesidad de que la nueva administración retome estas propuestas. Sabemos que ya hemos avanzado en materia de políticas alimentarias en nuestro país, pero necesitamos más, necesitamos seguir, ¿no? en este camino y ya hacemos el llamado a la nueva administración para que escuche estas propuestas que tienen que ver con diversos temas, ¿no? Entonces, ahorita vamos a platicar de cada uno de estos, pero realmente este llamado que hace la Alianza por la Salud Alimentaria tiene que ver con la Ley General de Alimentación, con la lactancia materna, con la alimentación escolar, los etiquetados, el impuesto, la publicidad, todo lo que tiene que ver igual con el medio ambiente, el acceso al agua, la prohibición de glifosato, maíz transgénico, y además también un llamado a la participación ciudadana, y además a poder monitorear la interferencia de la industria que está afectando todas las políticas, no solo de alimentación, ¿no? en que están sucediendo en el país, y por eso, ¿no? Vamos a platicar contigo de qué trata cada una de estas. Sí, muchas gracias. Es decir, que lo que ya se logró se aplique realmente y se aplique de manera integral, ¿no? Por lo que voy entendiendo. Así es. Y Montserrat, a mí me gustaría preguntarte, ¿cuál es la demanda que hacen específicamente en cuanto a la Ley General de Alimentación Adecuada y Sustentable? Que falta, tengo entendido un reglamento, pero ¿me puedes contar un poquito más? Sí, claro. Bueno, después de años de que la sociedad civil estuvo presionando porque existiera un instrumento
que permitiera pues ejecutar el derecho a la alimentación que se reconoce en nuestro artículo 4 constitucional, pues por fin en abril de este año, 2024, se logró pues publicar y la entrada en vigor de esta Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible. Ahora lo que sucede es que, en contrario a lo que se establece en la propia ley, que indica que 180 días naturales posteriores a la entrada en vigor de la ley, que fue el 18 de abril, se debía de tener listo ya el reglamento. Y esto pues ya no sucedió. Entonces, sin este reglamento, pues no se puede instalar el consejo, ¿no? Este consejo que es interinstitucional, nacional, ¿no? Que permite coordinar a todas las secretarías de Estado y pues de ahí se desagrega pues toda la organización del sistema, ¿no? Tan integral que plantea esta ley, en donde no solo se participa a nivel nacional en términos de la administración pública, sino en los estados y también desde la sociedad civil, en donde están los comités, ¿no? De alimentación, en donde todas y todos podemos participar y tenemos que participar. Entonces, sin la entrada del reglamento y la integración del Consejo Intersectorial, no se puede ejercer este derecho a la alimentación. Y pues bueno, ahora esta es una de las grandes demandas que ya introducía, ¿no, Katy? Que pues necesitamos tener este reglamento. Ahora esperamos que la Secretaría de Salud convoque para que se pueda elaborar. Es parte entonces de esta exigencia del plan que presentan. Así es. Y ahora, Natalia, me gustaría también preguntar, hay una demanda específica en cuanto al acceso al agua. ¿Qué es lo que se está pidiendo ahí en las zonas, no nada más urbanas, sino también en las zonas rurales del país? Claro que sí. Pues mira, un poquito regresando a la historia del derecho humano al acceso al agua y saneamiento, en 2013 es que se reconoce este derecho humano, 13 años ya llevamos exigiendo una ley general de aguas. Y en ese sentido nos encontramos en una situación aún peor, ¿no?, que la Ley General de Alimentación, que ya porque no tenemos todavía una Ley General de Aguas. Entonces ya pasaron 13 años desde que hubo una reforma constitucional en el artículo 4 reconociendo el derecho humano al acceso al agua y el saneamiento, y sin embargo hoy en día seguimos sin tener una Ley General de Aguas que reglamente o regule o diría yo hoy en día que tenga un enfoque de derechos humanos para poder realmente tener acceso a agua y saneamiento. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Es que seguimos con un modelo de gestión que es totalmente insostenible. Es un modelo de gestión que trae agua de muy lejos, la usa, la contamina, no la trata y la desecha. Y esto generando problemas de donde la saca y donde la desecha contaminada. Además, a eso se aúna todo el costo energético que esto puede ocasionar y pues es un modelo de gestión totalmente insostenible que además va generando una gran crisis de contaminación. Hoy en día 70-80% de nuestros cuerpos de agua superficiales están contaminados. La calidad de agua que se está proveyendo a las personas, a las ciudades y son, digamos, y casas, son de mala calidad. Se le dice agua potable cuando no lo es simplemente un agua entubada y no forzosamente cumple con la norma 127 que tiene que ver con digamos, realmente la posibilidad de beberla o no. Aunado a eso, en las últimas décadas ha habido un abandono total de las zonas rurales y por eso es que estamos pidiendo y solicitando específicamente que haya una inversión prioritaria a todas las zonas rurales, sobre todo las que se quedan alejadas de las cabeceras municipales, que es donde se concentra el poco dinero que llega a los municipios, se concentra en la cabecera municipal y el resto de las comunidades que viven alrededor quedan completamente abandonadas y no tienen acceso ni a agua ni a un sanitario digno que les permita cubrir o cumplir mínimamente con una vida digna, ¿no? Entonces, por eso es que estamos haciendo específicamente un llamado a que haya una
priorización de fondos para las zonas rurales, pero además es importante entender cómo también hay una discriminación muy fuerte entre estados, ¿no? Hoy en día, estados y ciudades, ¿no? Y para dar simplemente un ejemplo, en el sexenio pasado, cuando hubo esta crisis en Monterrey, se le asignó directamente 10,000 millones de pesos para solucionar esa crisis, que eso significa como 100 veces más el presupuesto anual de todo Chiapas. Tan solo para que se den un poco una idea. Entonces, no solamente estamos, o sea, Chiapas es genuinamente un estado con zonas rurales y zonas de población indígena alto que ha quedado históricamente abandonada. Entonces, eso es, digamos, una de las principales razones por las cuales pedimos esta priorización, y definitivamente el modelo de gestión que se ha estado manejando hoy en día, en las últimas décadas más bien, y que perdura hoy en día y es ejecutado, digamos, por la Comisión Nacional del Agua, es un modelo de gestión insostenible que nos ha llevado a la crisis actual de escasez, porque eso es un concepto que no voy a entrar en ello, pero digamos, es una crisis generada y creada por la mala distribución inequitativa del agua en el país. Hay un acaparamiento y una sobreconcesión de agua por parte del sector industrial y agrícola, y hay una grave crisis de contaminación y de pérdida de biodiversidad por este acaparamiento de agua y contaminación de agua, ¿no? Entonces, es uno de nuestros llamados donde se concentran estos mensajes y demandas. Gracias, Natalita. Regresamos también a hablar más de este tema. Antes también me gustaría hablar en esta relación que hacen con Katia, de qué pasa con los alimentos, ¿no? ¿Qué relación tiene toda esta cuestión del agua? ¿Y qué está pidiendo en este plan específicamente en ese rubro? Bueno, en la parte de alimentación realmente estamos, concentra como es esa política integral, tiene que ver con diversas acciones, ¿no? Una se relaciona desde como las primeras etapas de la vida, que es la lactancia materna, ¿no? Entonces, la segunda llamada a la acción de nuestro documento habla de la lactancia materna, de promover y proteger la lactancia materna, porque solamente 1 de cada 3 niñas y niños en el país recibe leche materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida. Entonces, eso quiere decir que los demás bebés pues están recibiendo otros alimentos, otros líquidos, otro tipo de leche, como leches comerciales, leches de fórmulas comerciales, que además pues tienen altas cantidades de azúcares añadidos en su formulación, o les están dando incluso otras bebidas, ¿no? Como refrescos, jugos, a muy temprana edad. Y desde ese momento, las y los pequeños en México están siendo seducidos o llamados al consumo de alimentos intensamente dulces, alimentos ultraprocesados que están teniendo consecuencias en su estado de salud y nutrición, ¿no? Por ejemplo, ya en niñas y niños y adolescentes de nuestro país, también 1 de cada 3 ya presenta sobrepeso u obesidad. Esto se va relacionando, como menciono, ¿no? Desde el nacimiento. Prácticamente ya las grandes industrias capturan, ¿no? Nos capturan para que vayamos hacia ese hiperconsumo de todos estos alimentos que contienen cantidades excesivas de azúcares, de grasas y de sodio, ¿no? Que están, pues por eso también el sobrepeso, la obesidad, la diabetes, la hipertensión, las enfermedades crónicas, ¿no? Que ya también pues tienen en crisis sanitaria en nuestro país. Entonces, empezando por eso, y además en esta etapa, la industria de fórmulas comerciales infantiles manipula y usa mucho la publicidad. Una publicidad desleal que no está regulada en nuestro país, que no es una ley, que lo que tenemos actualmente, México forma parte de un código internacional de comercialización de sucedáneos de leche materna. Pero en este código se dice no se debe de publicitar ni de hacer mensajes engañosos, actualmente como el uso de influencers, mamás influencers que promocionan una fórmula o te dice que tal fórmula al comercial que ves en redes sociales y en todos lados, que el niño va a ser súper inteligente, súper maravilloso por consumir este tipo de productos, cuando están engañando, ¿no? Porque no hay ningún alimento que se le compare en términos nutricionales como la leche materna, que es el alimento ideal. Entonces, esa es la primera medida, que pase de ser un código a ser una ley, ¿no? Que se regule
y que además también se tenga, como lo tenemos actualmente en el etiquetado de advertencia en los sellitos que vienen en los productos ultraprocesados, también se tenga en las fórmulas comerciales infantiles. Entonces, ya que estoy hablando de los etiquetados, esa es otra de las medidas, ¿no? Entonces, hablar de etiquetado, ¿no? Ya tenemos, eso es un avance que tuvimos en la administración pasada, que reconocemos y aplaudimos desde la alianza, pero necesitamos mantenerla, que se evalúe y que se vigile, para que realmente lo que es estos sellos pues tengan cumplan su propósito, ¿no? Para el que fueron elaborados, que es el garantizar el derecho a la información y que sepamos realmente qué es lo que contienen los productos. Pero igual la industria está haciendo medidas muy desleales donde no cumplen con los criterios o voltean los empaques en los supermercados, la gente sigue recibiendo mensajes contradictorios, ¿no? Entonces necesitamos vigilarlos, ¿no? Esos etiquetados. La otra cuestión es que también es una cuestión muy grata, ¿no? Que recientemente se ha estado hablando mucho de la alimentación en las escuelas, ¿no? Entonces, que tiene que ver también con los etiquetados, porque actualmente, lo que se pretende, ¿no? Y eso está por aplicarse, ¿no? Entonces también desde la Alianza estamos muy atentos en que realmente se aplique, ¿no? Porque tenemos unos lineamientos escolares, pero ahora ya es la ley, ¿no? Y entonces lo que dice es que cualquier producto que tenga sellos no puede ser vendido al interior de las escuelas. Y en las escuelas otro tema importante es el acceso a agua de calidad, ¿no? Además de que tengan acceso a alimentos saludables, que no tengan sellos, que el agua, que tengan acceso a agua de buena calidad para el consumo humano y para el saneamiento, ¿no? Eso es indispensable. Entonces, bueno, ya vamos con escuelas también. Y otra cuestión importante en la materia de regulación de la alimentación es la publicidad. Hablé un poco de las fórmulas, pero la publicidad de los ultraprocesados es increíble. O sea, de verdad estamos viendo por todos lados, ¿no? Cómo las industrias de los ultraprocesados y bebidas azucaradas, pues no están cualquier rinconcito, cualquier medio, cualquier espacio que puedan, van a poner sus productos, van a utilizar mensajes que confunden. Y sobre todo, aquí lo que se hace en las demandas desde las organizaciones internacionales es que se proteja a la infancia, niñas y niños, ¿no? Y adolescentes, porque en estas etapas todavía, pues este tipo de publicidad se puede aprovechar de su credulidad e inexperiencia. Entonces, por eso tiene que estar regulada, para que las niñas y los niños reciban información real, y también toda la población, porque luego también confunden hasta a las personas adultas, ¿no? O sea, también esta publicidad está jugando un papel muy fuerte, y no solamente la publicidad que vemos en televisión o que vemos en los espectaculares de la calle, sino actualmente está muy marcado cómo se está viendo la publicidad en redes sociales, en videojuegos, ¿no? En todos estos medios digitales que niñas y niños, por supuesto que los están utilizando, ¿no? Y están siendo expuestos a esta situación. Ahorita platicamos de lo demás, pero creo que esa es la parte del ambiente, de la cuestión de regulación, políticas regulatorias en relación a la alimentación saludable. Sí, volver a ver lo que ya se logró, ¿no? Como me comentabas, el etiquetado. Y Monse, ahora que hablamos de alimentos, también me gustaría preguntar qué es lo que están pidiendo, qué buscan en cuanto a lo que ya se avanzó con este decreto presidencial que prohíbe el uso del glifosato, del maíz transgénico para el consumo humano. ¿Cuáles son las demandas específicamente en eso, sabiendo que se acerca una revisión también del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá? Claro que sí, Monse, pues para contextualizar a quienes nos ven y que quizá no han escuchado sobre cuál es la regulación a propósito del maíz genéticamente modificado y del glifosato, en 2020 el entonces presidente de la República emitió un decreto en el cual estableció un periodo que terminaba en marzo 1 del 2023 para gradualmente ir disminuyendo la compra de México de esta plaguicida pues altamente peligroso como es el glifosato, y también empezaba a plantear algunos elementos sobre restricciones del consumo de maíz genéticamente modificado. Este decreto fue sustituido por uno de febrero del 2023, en el cual amplió las disposiciones sobre maíz genéticamente modificado, fue más específico respecto a las restricciones que habría
Y son fundamentalmente dos grandes ámbitos. Por un lado, que no haya presencia de maíz genéticamente modificado, que uno de ellos es este transgénico del que escuchamos muy comúnmente, en la industria de la masa y la tortilla. Es esa industria que forma parte de la alimentación básica de nuestra población, ¿no? Consumimos alrededor de 500 gramos per cápita, ¿no? Es prácticamente pues, la base de la alimentación de nuestra población, ¿no? Y por otro lado, la sustitución gradual del maíz genéticamente modificado que se utiliza en la industria pecuaria, que es la industria destino principal del maíz genéticamente modificado que importamos de Estados Unidos, y también gradualmente para otras industrias alimentarias que no son las de la masa y la tortilla, como los ultraprocesados, ¿no? Que ahí vemos jarabe de maíz de alta fructuosa, ¿no? La fécula que digamos le quitan todas las propiedades nutricionales integrales, ¿no? De este grano. En este marco también, en materia de glifosato, en este nuevo decreto, se planteó una nueva fecha límite para dejar de utilizar este químico, que era marzo de 2024. Sin embargo, en este tema del glifosato, una vez que se aproximaba la fecha, el cabildeo, ¿no?, de la gran industria de plaguicidas en nuestro país, fundamentalmente representado por el Consejo Nacional Agropecuario, pero otra unión por ahí nacional, ¿no?, de estos empresarios, sacaron un comunicado señalando que no había condiciones para sustituir al glifosato, imponiendo una visión en donde para ellos debiera de existir otro químico u otro producto que lo sustituyera tal cual, y sin, digamos, dejando de lado la lógica que hemos planteado desde diversos espacios de la sociedad civil, como es la Alianza por la Salud Alimentaria, en donde hemos dicho hay que cambiar el modelo de producción alimentaria. Y entonces no necesitamos sustituir el glifosato por otro químico. Hay otros tipos de manejos de arbences, por ejemplo, que el propio gobierno ha propuesto en el CONACYT, por ejemplo, ¿no? Y que desde la sociedad, en el campo, digamos, hay nuevas estrategias que se están echando a andar. Y bueno, esa medida pues se complementó luego con un comunicado de varias secretarías de Estado en donde dijeron pues que sí, que no había condiciones para hacer cumplir esa disposición. Posteriormente el presidente declaró en una mañanera pues que tenían razón, que hasta que hubiera un sustituto, quién sabe cuándo, quién sabe cuál, quién sabe bajo qué condiciones, esa medida debía ser cumplida. Entonces, pues estamos a la expectativa, y lo que decimos desde este llamado es, se tiene que dar un seguimiento a ese cuestionamiento, pero no solo al glifosato, a los plaguicidas altamente peligrosos. En México hay más de 200 plaguicidas altamente peligrosos, prohibidos en otras partes del mundo, los que México también en diversos convenios internacionales pues se ha comprometido a eliminar, ¿no?, del consumo en los hogares, no solo en la agricultura, en los propios hogares, y esto pues no es una realidad. Entonces lo que decimos es, tiene que haber seguimiento a esta disposición en principio y ampliar a los plaguicidas altamente peligrosos. Debe de haber una eliminación gradual de su uso y prohibición total. Y por otro lado, en el tema del maíz, voy a ser muy breve, pero nos llevó a una contienda internacional con Estados Unidos, que hemos comentado también en este espacio. Y en el marco de esta contienda, que por cierto próximamente, ¿no?, en diciembre de este año, pues tenemos ya a mediados la resolución. Entonces podremos estar viendo pues qué finalmente decidieron los panelistas. Lo que hemos apreciado desde acá pues es que esta prohibición, más allá de los intentos de la gran industria de continuar obligando a nuestro país a consumir este maíz, y sobre todo en este caso de Estados Unidos, ¿no?, que a través del Tratado de Libre Comercio busca imponer esta voluntad, lo que decimos es que tenemos que seguir empujando mecanismos internos para que esto sea una realidad. Hoy día tenemos en puerta pues la aprobación de una reforma al artículo 4 constitucional en donde se establece la prohibición de la siembra de maíz genéticamente modificado en nuestro país. Ahora falta ver qué pasa con el que se importa, que todavía entra como grano vivo, entra el grano con total potencial de germinar, y pues lo que decimos es que debe regularse. Y en este contexto geopolítico, para cerrar con el último elemento de la revisión del tratado comercial, pues desde que la sociedad empezó a identificar y a advertir primero y luego a señalar que era una realidad, que el Tratado de Libre Comercio que se firmó en el 94 iba a tener un impacto tremendo en el campo y en el consumo alimentario de nuestro país, se planteaba que nuestros granos básicos no tenían por qué ser considerados como una mercancía más en el marco del tratado. Y pues eso es una consigna vigente. Decimos,
en esta revisión se tendría que poner sobre la mesa si hay realmente una intención de cuestionar de fondo, ¿no? El modelo alimentario y poner en el centro al maíz, ¿no? Si decimos sin maíz no hay país, como se ha dicho desde el gobierno, entonces se tendría que poner sobre la mesa en la revisión, pues, el eliminar a nuestro maíz del tratado, ¿no? Gracias, Montse, por este contexto y este resumen que nos haces. Katia, yo también quisiera preguntar qué pasa en materia de alimentos con los impuestos que están solicitando en este plan integral. Claro, sí. Hablamos hace rato de regulación, ¿no? Que temas de consumo, pero ahora la parte de las medidas fiscales, ¿no? Entonces, igual, en México ya tenemos un impuesto a las bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados. Sin embargo, esta medida, desde el inicio, fue menor, digamos, el porcentaje al que se recomienda de manera internacional. La recomendación en la aplicación de medidas fiscales a este tipo de productos que ponen en riesgo la salud, ¿no? Es de al menos el 20%. En México tenemos un impuesto del 10%, y entonces este precio, digamos, este costo que estamos pagando, no da los resultados o más resultados, ¿no? Por supuesto que la aplicación del impuesto sí ha tenido resultados efectivos en nuestro país. Hay evaluaciones del Instituto Nacional de Salud Pública que lo determinan, ¿no? Cómo sí ha disminuido en nuestro país el consumo de bebidas azucaradas y se ha cambiado, ¿no? El consumo de bebidas azucaradas por la compra de agua, ¿no? Entonces, bueno, eso ya es, digamos, un avance. Se está consumiendo menos bebidas azucaradas. Sin embargo, lo que tenemos que ir, ¿no? Es a que este impuesto del 10% pase al 20%. Y algo más importante es que se siga teniendo, pues, este monitoreo, esta vigilancia, y sobre todo que pueda, pues, recaudarse este dinero para atender las complicaciones de la obesidad, las enfermedades crónicas que, pues, estamos viviendo en nuestro país, ¿no? Entonces, hacia allá vamos, y que de alguna manera se pueda como etiquetar este presupuesto que se tiene, el dinero que viene de los impuestos, para atenderlo, y que de ahí seguramente nos podrán platicar más, Natalie, sobre cómo este dinero puede irse también, además de para atender las complicaciones de la obesidad, para pues tener acceso a agua de calidad, ¿no? En todos los espacios, en espacios deportivos, en escuelas, en zonas públicas, en parques, ¿no? Que necesitamos también, porque no solamente se trata de aplicar la medida fiscal, sino de también, pues, ampliarlo, y que ese dinero pueda utilizarse para atender pues, todas las complicaciones que se derivan del alto consumo de bebidas azucaradas, porque en México se consumen 163 litros de refresco por persona al año. O sea, de verdad, esto es una cantidad, esto es una cantidad excesiva, y un refresco de 600 mililitros pues tiene entre 9, 10, 12 cucharadas cafeteras de azúcar. O sea, de verdad no nos damos cuenta, ¿no? De la cantidad de azúcar que contiene, porque, o sea, si tú agarras un vaso y le pones esa cantidad de azúcar, no se disuelve. Pero la industria lo que hace es estas combinaciones para poder que nosotros no se sienta. Entonces mezclan un poco de azúcar, sodio, y pues además utilizan jarabe de maíz de alta fructosa, que tiene todavía impactos metabólicos más graves, ¿no? Y más consecuencias a la salud, que bueno, pues por eso, ¿no? Es una de las razones por las que estamos viviendo esta epidemia de sobrepeso, obesidad y diabetes en nuestro país. Y ya me dabas pie para preguntarle también a Natalie, ¿cómo estos recursos se pueden usar específicamente al garantizar el acceso a agua limpia, ¿no? ¿Qué tendríamos que fijarnos ahí? Sí, bueno, siguiendo un poquito la línea que Katia acaba de mencionar, o sea, y dije promedio porque si nos vamos a Chiapas estamos hablando de 821 litros por persona. Es que es bestial la cantidad de refrescos que se beben cuando no hay acceso al agua potable, porque eso también hay que apuntalar. Al no tener acceso al agua, las personas en general buscarán gastar no en agua, sino en refrescos. Entonces, ese es el primer grave problema en el que nos encontramos. Eso, sumado a toda la publicidad con la cual se bombardea. Entonces, por un lado, la falta de acceso a agua potable y el bombardeo de publicidad. Y que en cualquier pueblo llegan los refrescos, pero no llega el agua potable, son factores fundamentales para entender la
crisis que se está viviendo de obesidad, de diabetes, de salud, principalmente en niños, pero en realidad en toda la población, ¿no? Entonces, tan solo para dar una idea de los costos que implica, por ejemplo, una persona que sufre de diabetes, está gastando un promedio anual de 65 mil pesos, perdón, sí. Y tienen un ingreso anual de 61,000 pesos. Entonces, es totalmente insostenible, ¿no? Entonces, eso nos puede dar una idea de la escala de la crisis que sigue, digamos, a partir de esta problemática de enfermedades que vienen tras el consumo de estas bebidas y alimentos ultraprocesados, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por el otro lado, tan solo el segundo año de la implementación del impuesto al refresco, por ejemplo, hubo una disminución promedio de 12% de consumo. Entre 6 y 17%. El 17% era en digamos, el estrato social más pobre. Entonces, eso de entrada ya nos está dando muy buenos indicadores. Hubo un aumento, como bien lo menciona Katia, del consumo de agua, de 4%. Esto fue con tan solo 10% de aumento en los costos. Bien lo mencionó la OMS, o digamos la PAHO a nivel de América Latina, recomienda 20%, para que realmente sea un desincentivo para el consumo de refrescos. Hay países que mencionaba el otro día, director del Poder del Consumidor, en donde mencionaba que en Arabia Saudita llegan a 50% de aumento en impuestos para ese costo. Eso es un verdadero desincentivo. Eso te lleva a no querer consumirlos nunca y o si acaso muy de vez en cuando, y realmente tiene un impacto positivo en la salud de la población en general, ¿no? Entonces, digo, aquí doy algunos elementos para que la población, o digamos quien nos está viendo, pueda ir relacionando, ¿no?, qué significan estos costos. Por otro lado, la recaudación en tan solo el primer año, en 2014, que fue la implementación de este impuesto, se recaudaron 18,000 millones de pesos. Llevamos 10 años. Ya son 180,000 millones de pesos. ¿Qué significa eso? Hoy en día, el presupuesto para el 2025 del sector ambiental son 40,000 millones de pesos. Nada más para que se den una idea. Eso quiere decir que ya tendríamos recaudado casi 5 veces el presupuesto anual de toda una secretaría para medio ambiente. O sea, hago estos juegos de escala para darnos cuenta de la cantidad de dinero que se ha recaudado gracias al esfuerzo de la Alianza por la Salud Alimentaria para lograr estos impuestos, digamos, para los refrescos, y sin embargo no se ha empleado estos recursos en lo que originalmente estaban previsto. Y estaba previsto, en el caso del impuesto al refresco, estaba previsto en 2 líneas. Una, el de campañas de prevención de obesidad y de enfermedades que son resultado de estas bebidas azucaradas, y la otra línea en dar acceso al agua potable en las escuelas particularmente. ¿Qué sucedió? Se invirtió alrededor de 350 millones de pesos. De esos 18,000, es decir, menos de 2% se invirtió o se asignó en campañas de prevención. Y aproximadamente 11%, o sea, 2,031 millones, se ejercieron en un programa de bebederos de agua potable en escuelas públicas. ¿Qué sucedió? Que el mismo programa, de por sí altamente insuficiente. O sea, ¿dónde quedó el otro 75%? ¿No? ¿Dónde quedó ese dinero? ¿A dónde se fue? Entonces, lo que estamos solicitando y exigiendo es que se revise y se recupere este dinero que se está recaudando por estos impuestos y se asignen verdaderamente montos suficientes para una campaña de prevención
que es mucho mejor que estar reparando problemas de salud, sino prevenir estos gastos y prevenir estos impactos invirtiendo en campañas de prevención. Y si bien el programa de acceso a agua potable en escuelas tenía un buen potencial, en la manera en la que se llevó a cabo, las reglas de operación fueron altamente insuficientes y poco adecuadas, porque terminaron en muchos casos poniendo estos bebederos en las escuelas en donde sí recibían agua. Entonces, de entrada, quedaban todas las escuelas que no tienen, digamos, acceso a agua. Y eso es importante, vale la pena mencionar. Por ejemplo, en México existen 200,000 escuelas de educación básica, ¿no? Según el INEGI, y estoy redondeando para no hacer bolas. Pero 149,000 tienen acceso a agua por red pública. De ahí, 7,500 millones tienen agua por pipa, 19,647 tienen agua por pozo, 15,000 acarrean agua y 6,500 no disponen de agua. Entonces, las únicas que llegaron a entrar a este programa son aquellas que tienen la red pública. El resto de las que yo acabo de mencionar son las que les urge tener acceso de agua potable en sus escuelas, ¿no? Son esas mismas escuelas o esos mismos alumnos o familias que recurren a bebidas azucaradas por no tener acceso a agua potable. Entonces, para cerrar, sería importante, y el otro elemento que tampoco funcionó es que pusieron sistemas de potabilización que requieren de altos niveles de mantenimiento, por un lado, o que requieren, digamos, de energía, y en muchas escuelas eso no forzosamente está garantizado. Y el otro grave problema es que no se incorporó a la comunidad educativa, ni la administrativa, ni la de padres de familia, ni la de alumnos. Y eso es fracaso rotundo inmediatamente, porque no hay un proceso de apropiación de el sistema, digamos, de los filtros para emplear, y entonces en el mantenimiento y la operación decaen, ¿no? Y se abandonan. Entonces, de los 20,000 sistemas que llegaron a construir, quedan funcionando la mitad, unos 10,000 más o menos, un poquito menos que 10,000. Entonces, fue un programa con buenas intenciones, pero cuando no se incluye, y con eso termino, cuando no se incluye a la participación de la sociedad civil en el desarrollo de estos planes y proyectos que van a responder a una necesidad de la ciudadanía, es lo que termina pasando, ¿no? Entonces, uno de los grandes llamados que hacemos es que se incluya la participación de la ciudadanía, de las organizaciones de sociedad civil, de las comunidades en el desarrollo y validación de estos proyectos que tendrían que ser digamos, en esta administración, que se tendría que invertir en este tipo de proyectos que no solamente den agua a las escuelas, sino que permitan tener acceso al agua potable en centros de salud, en centros educativos, en los centros de trabajo, en los mercados, y que verdaderamente sea un agua potable, ¿no? Y justo con eso también a mí me da pie a hacerles una pregunta de cierre. ¿Qué le podemos decir a quienes nos ven, a la ciudadanía en general? ¿Cómo contribuimos a seguir impulsando esta exigencia por un sistema alimentario saludable y sostenible? ¿Con qué mensaje les gustaría también que se quedara a quienes nos ven? Katia, Monse. Pues mira, yo creo que es una invitación, ¿no? Por un lado, a que todas y todos los que nos están escuchando, ¿no?, se involucren en estos temas, ¿no? Vean realmente la necesidad de que contemos con un sistema alimentario justo, saludable y sostenible desde la producción, el abasto y el consumo, ¿no? O sea, que tengamos no solamente, o sea, que se garantice este sistema alimentario no solamente por salud,
Sí, y nutrición, porque eso, por supuesto que aquí estamos, ¿no? O sea, esto nos va a garantizar que tengamos un mejor estado de salud, un mejor estado de nutrición, pero también algo que hemos estado hablando, pues es la cuestión de la equidad sanitaria, equidad en general, ¿no? O sea, todas estas inequidades sociales que estamos viviendo, pues se manifiestan también en la alimentación. Entonces, contar con este sistema alimentario nos puede pues ayudar a disminuir estas grandes brechas de inequidad, hacer este llamado que también es una de las propuestas de la Alianza, la participación comunitaria, a que nos involucremos, porque a veces se queda ahí, ¿no? O sea, hay como una brecha entre lo que es la política, la ley y lo que sucede en las comunidades. Lo que dice Natalie es un ejemplo, ¿no? Pero así como en esto del agua, hay en cualquier otro tema donde la ley se ve muy bonito en el papel, pero ya al momento de implementarlo es cuando vemos los problemas. Pero eso también tiene que ver con la participación ciudadana, que nosotros estemos ahí desde lo que hacemos en la sociedad civil, ¿no? De poder vigilar desde el diseño, la implementación, participación. Y pues la otra cuestión es también la vigilancia de la interferencia corporativa, ¿no? Denunciar cuando estamos viendo que no se está llevando a cabo lo que está estipulado ya en nuestra ley y no quedarnos callados ante estas situaciones que agudizan la pobreza y la desigualdad de nuestro país. Pues me parece que Katia menciona aspectos muy, muy importantes, clave, ¿no? Estar informados, participar, saber que el garantizar un ejercicio del derecho a la alimentación y una alimentación con todas estas características que mencionamos dignifica la vida y que eso no lo podemos esperar sentadas, sobre todo en un contexto en donde hay intereses que más que frenarse siempre buscan echarse hacia adelante, intereses de las grandes empresas que desde el campo, desde la semilla hasta los ultraprocesados y los supermercados buscan controlar qué comemos, ¿no? A costa de nuestra salud y en pro de la acumulación y el acrecentamiento en sus negocios, ¿no? Entonces eso, que participemos, que vemos que no es un problema individual, no es un problema de que yo voy a comer más sano, ¿no? Es un problema estructural y eso nos obliga a organizarnos, a juntarnos, a tratar de entender, a preguntar, a compartir lo que sabemos, ¿no? Y para eso, pues sí, hay acciones que podemos hacer para sumarnos a esos colectivos, ¿no? Seguir la información, cómo van estos temas, pero también, pues sí, cuestionar lo que consumimos en términos alimentarios y buscar opciones de consumo alternativo en donde se encuentren en todo el país. Nos podemos acercar a los productores de alimentos, incluso en la Ciudad de México, las zonas más urbanizadas. Hay productores de las zonas aledañas que se acercan a las zonas urbanas a vender. Entonces, buscar esos espacios, ¿no? También de consumo alternativo. Y Natalie, no sé, ¿con qué te gustaría? Sí, claro que sí. Siguiendo un poquito la línea de pensamiento, en efecto, no es un problema individual, la mala alimentación, es un problema estructural. Pero también es importante entender que la alimentación, dentro de esta alimentación, el consumo de agua es fundamental, ¿no? Porque muchas veces uno piensa, la alimentación, y no solo pensamos en la comida. Pero realmente uno de los principales factores que permiten un buen sistema de salud es el consumo de agua pura o de agua sola. Mucha gente dice, es que no me gusta el agua, y entonces es importante entender que nuestros órganos y nuestras células necesitan de esa agua para poder funcionar. Entonces, de entrada, ese sería mi primer mensaje a los televidentes y, digamos, a los ciudadanos en general, entender que consumir agua es lo que nos da la esencia de la vida, ¿no? Entonces, para empezar. Por otro lado, creo que también es muy importante entender el poder que tenemos como consumidores, ¿no? Y en ese sentido, para poder hacer frente a este problema estructural en donde hay tal nivel de cooptación empresarial tanto en agua como en la agricultura y los productos alimenticios, es importante que hagamos ese esfuerzo de buscar esos productos que no nos están dañando, ¿no? Y solo así, en este ejercicio personal que uno va haciendo, va uno entendiendo cómo es importante
vincularse con estas redes de productores o de tomarte un poquito más de tiempo e ir a un mercado y no forzosamente a un supermercado, o de revisar todas las etiquetas. Sí, nos tomará un poco más de tiempo, pero es un trabajo que estamos y podemos hacer tanto para uno como la salud de cada una o de su familia, pero también es un ejercicio que está contribuyendo a que estas redes de productos saludables crezcan, se fortalezcan y podamos hacer contrapeso contra las grandes corporaciones. Pues les agradezco mucho, Katia García, profesora investigadora en la UACM, Montserrat Telles, coordinadora de incidencia política en la Fundación Semillas de Vida, y Natalie Seguín, secretaria de Redes del Agua, por esta entrevista. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti y a todo el auditorio y mis colegas. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación.
No se pierdan este martes en Defensa del Consumidor. Hablaremos sobre una propuesta que tiene la Alianza por la Salud Alimentaria para impulsar un sistema alimentario, una política integral. Para eso estaremos con Montserrat Telles de la Fundación Semillas de Vida. Sí, uno de los llamados es justamente sacar al maíz transgénico de nuestro sistema alimentario. Y también con Katia García, profesora en la UACM. Y regular todo este ambiente que está afectando el consumo de alimentos. Y también con Natalie Seguín de las Redes de Agua. Les invitamos a que conozcan cómo se incorpora el agua en un sistema alimentario y cómo los impuestos a los refrescos pueden contribuir enormemente a tener una salud alimentaria. Ya lo saben, nos vemos este martes a las 8:30 en Defensa del Consumidor por Estudio B.